La destrucción del Imperio Bizantino en 1453 a manos de Mehmed el Conquistador es una catástrofe conocida por todos, pero quizás no fue la más devastadora. ¿Cómo es posible que el golpe más terrible a la capital de la cristiandad oriental no viniera de sus enemigos declarados, sino de un ejército de sus propios hermanos de fe, 250 años antes? Esta es la historia de cómo una guerra santa se transformó en el saqueo más infame de la historia cristiana. Una crónica de fe, codicia y traición que sellaría para siempre la ruptura entre las dos mitades del mundo cristiano. La respuesta a esta pregunta no se encuentra en un único acto de maldad, sino en una lenta y metódica cadena de decisiones, cada una de ellas un eslabón más en el camino hacia la perdición, comenzando, como tantas grandes empresas, con las mejores intenciones y la bendición del hombre más poderoso de la tierra. Todo comenzó en el corazón de la cristiandad occidental, en la mente del Papa Inocencio XIII, un hombre de fe inquebrantable y ambición política formidable. Desde su trono en Roma, observaba un mundo cristiano fracturado. Jerusalén, la joya más preciada, llevaba más de un siglo en manos musulmanas, y el gran cisma de 1054 había abierto una herida profunda y supurante entre la Iglesia Católica de Roma y la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla. A pesar de que ambas compartían la fe en Cristo, las tensiones políticas, culturales y teológicas habían envenenado la relación, sembrando una desconfianza mutua que crecía con cada año que pasaba. Muchos en Occidente, a pesar de la necesidad de unidad frente a un Islam en constante expansión, todavía consideraban a los ortodoxos como poco más que herejes obstinados. Inocencio, sin embargo, creía que una gran empresa común podría sanar estas heridas. Una nueva cruzada, la cuarta, no solo recuperaría Tierra Santa, sino que reafirmaría el poder del papado y forzaría una especie de unidad bajo la bandera de una causa sagrada. El plan era audaz y estratégico. En lugar de un ataque terrestre directo y agotador a través de Anatolia, los cruzados realizarían una invasión anfibia de Egipto, el corazón del poder ayubí, para desde allí negociar o conquistar Jerusalén. Era un plan lógico, moderno y que requería una logística impecable. Y para esa logística solo había un lugar al que acudir: la República de Venecia. Venecia, la Serenísima, no era un reino de nobles terratenientes y campesinos, sino una talasocracia, un imperio construido sobre el agua salada y el oro. Sus muelles bullían con una actividad incesante, sus almacenes rebosaban de especias de Oriente y sus astilleros eran los más avanzados del mundo conocido. Cuando los enviados de los cruzados, nobles de Francia y Flandes, llegaron a la ciudad de las lagunas, quedaron maravillados. Negociaron con el dux de Venecia, el anciano y ciego Enrico Dandolo, un hombre cuya falta de visión física era más que compensada por una astucia legendaria y una devoción absoluta a los intereses de su república. El acuerdo fue monumental. Los venecianos se comprometieron a construir y equipar una flota capaz de transportar a un ejército colosal, 33.500 hombres, incluyendo 4.500 caballeros con sus caballos, 9.000 escuderos y 20.000 soldados de infantería, además de provisiones para un año entero. El precio, sin embargo, era igualmente asombroso. 85.000 marcos de plata, una fortuna que superaba los ingresos anuales de los reinos de Francia o Inglaterra. Los enviados, ansiosos por asegurar el éxito de la misión, aceptaron los términos. Los martillos comenzaron a resonar en los astilleros venecianos, y durante un año entero, la República dedicó toda su energía a construir la mayor flota que Europa había visto en siglos. El destino de la cristiandad, parecía, estaba siendo forjado en la madera de los barcos venecianos. Pero mientras las naves tomaban forma, las semillas del desastre ya estaban siendo sembradas por la simple y cruda aritmética. Cuando el verano de 1202 llegó a su fin,
La magnífica flota estaba lista, anclada en el Lido, sus velas ondeando con impaciencia bajo el sol Mediterráneo. Sin embargo, un problema ominoso se hizo evidente. Los cruzados que llegaban a Venecia eran muchos menos de los esperados. Miles de guerreros, ya sea por impaciencia, falta de fondos o simple independencia, habían decidido buscar sus propias rutas hacia Tierra Santa, partiendo desde otros puertos como Marsella o Apulia. Al final, de los 33.500 hombres previstos, apenas unos 12.000 se presentaron en el punto de encuentro. Esto planteó una crisis inmediata y catastrófica. Los venecianos, liderados por el inflexible Dux Dándolo, habían cumplido su parte del trato. La flota estaba construida, las tripulaciones contratadas, las provisiones compradas. Exigían el pago completo de los 85.000 marcos de plata, independientemente de que los barcos fueran a zarpar medio vacíos. Los líderes cruzados, desesperados, reunieron todo el oro, la plata y las joyas que pudieron, pero tras vaciar sus arcas, apenas lograron juntar 51.000 marcos. Faltaban 34.000, una suma imposible de recaudar. El ejército de Cristo se convirtió en un ejército de deudores, atrapado en la isla del Lido, con sus provisiones disminuyendo y la moral por los suelos. La tensión era palpable. Los venecianos, que habían paralizado su comercio durante más de un año para esta empresa, se negaban a ceder un ápice, y los cruzados, humillados y frustrados, veían su sueño sagrado desvanecerse en un mar de deudas. Fue entonces cuando el anciano Dux Dándolo, con su proverbial astucia, propuso una solución. No era una solución caritativa, sino un acuerdo comercial envuelto en un velo de pragmatismo. Venecia tenía una cuenta pendiente con la ciudad de Zara, un próspero puerto en la costa dálmata. Zara había estado bajo control veneciano, pero recientemente se había rebelado y puesto bajo la protección del rey Emerico de Hungría, un monarca católico que, para colmo de ironías, también había tomado la cruz y se consideraba parte de la cruzada. Dándolo propuso que los cruzados invirtieran su fuerza militar. Si ayudaban a Venecia a reconquistar Zara, los venecianos aplazarían el pago de la deuda y además se unirían ellos mismos a la cruzada. La propuesta cayó como una bomba en el campamento cruzado. Atacar una ciudad cristiana, propiedad de un rey cruzado, era una violación directa de sus votos y una afrenta a la autoridad del Papa. Muchos nobles y soldados se sintieron consternados y se negaron rotundamente. Un número significativo, liderado por figuras como Simón de Montfort, abandonó el campamento buscando rutas alternativas o simplemente regresando a casa, asqueados por la corrupción de la misión. La noticia llegó a Roma y el Papa Inocencio III quedó horrorizado. Encontró la idea absolutamente inexcusable y una causa directa de excomunión. Envió una carta urgente a través de su legado, Pedro de Lucedio, prohibiendo bajo amenaza de anatema cualquier acto de violencia contra sus hermanos cristianos. Sin embargo, la carta fue convenientemente suprimida o ignorada por los líderes más pragmáticos, y el legado papal en el lugar, el cardenal Pedro de Capua, pareció dar su bendición tácita, argumentando que era un sacrificio necesario por el bien mayor de la cruzada. La necesidad y la presión veneciana pesaron más que la conciencia. La mayoría, desesperada por salir del Lido y continuar hacia su objetivo final, aceptó el trato del diablo. El 11 de noviembre de 1202, la imponente flota cruzado veneciana llegó al puerto de Zara,
y las cruces que adornaban sus velas proyectaron una sombra ominosa sobre la ciudad hermana en la fe. El primer gran pecado de la Cuarta Cruzada estaba a punto de cometerse. El asedio de Zara fue breve y brutal. A pesar de que los ciudadanos colgaron estandartes con cruces en sus murallas para recordar a los atacantes su fe compartida, la maquinaria de guerra veneciana y la desesperación de los cruzados fueron implacables. En menos de 2 semanas, la ciudad se derrumbó. Lo que siguió fue un saqueo metódico y despiadado. Cruzados y venecianos por igual se abalanzaron sobre la riqueza de la ciudad portuaria, llevándose todo lo de valor y dividiéndose el botín. Cuando la noticia del sacrilegio llegó finalmente a Roma, la furia del Papa Inocencio III no tuvo límites. Se sintió traicionado y humillado. En un acto de justicia papal, excomulgó a todo el ejército, venecianos y cruzados por igual, declarándolos apartados de la gracia de Dios. Les ordenó, bajo la más severa de las penitencias, que no se desviaran más y continuaran de inmediato hacia Egipto. Sin embargo, incluso la amenaza del fuego eterno parecía ahora lejana e impotente frente a las realidades terrenales que enfrentaba el ejército. La excomunión fue un golpe moral, pero no cambió la situación material. El invierno se acercaba y la expedición necesitaba un lugar donde guarecerse y fondos para continuar. El destino, en su infinita capacidad para la ironía, estaba a punto de ofrecerles una tentación aún mayor que Zara, una que desviaría la cruzada de forma definitiva y la pondría en un rumbo de colisión directa con la ciudad más grande de la cristiandad. Mientras los cruzados acampaban en la conquistada Zara, lidiando con su conciencia y la ira del Papa, llegó una embajada que cambiaría el curso de la historia. Eran mensajeros de un joven príncipe alemán, Felipe de Suabia, pero hablaban en nombre de su cuñado, un príncipe bizantino exiliado llamado Alejo IV Angelo. La historia de Alejo era la de una tragedia dinástica. Su padre, el emperador Isaac II Angelo, había sido depuesto, cegado y encarcelado por su propio hermano, quien ahora gobernaba en Constantinopla como Alejo III. El joven Alejo IV había logrado escapar y buscaba desesperadamente aliados para reclamar lo que consideraba su derecho de nacimiento. La oferta que presentó a los líderes cruzados, un ejército poderoso pero sin dinero y moralmente comprometido, era simplemente deslumbrante, casi demasiado buena para ser verdad. Mas si los cruzados desviaban su ruta y le ayudaban a tomar el trono de Constantinopla, él les pagaría la asombrosa suma de 200.000 marcos de plata, dinero más que suficiente para saldar su deuda con Venecia y financiar toda la campaña en Tierra Santa. Además, prometió proporcionar al ejército cruzado provisiones para un año entero, unir a la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla con la de Roma, sometiéndola a la autoridad papal, y unirse personalmente a la cruzada con un contingente de 10.000 soldados bizantinos una vez que fuera coronado emperador. La oferta dividió de nuevo al ejército. Para la facción más piadosa, esto era una distracción más, una aventura mundana que los alejaba de su sagrado deber en Jerusalén. Atacar Constantinopla, la legendaria reina de las ciudades, el bastión de la fe ortodoxa, era impensable. Pero para la mayoría, y especialmente para los venecianos, la propuesta era irresistible. Para el Dux Dandolo, esto no era solo una cuestión de dinero. Era una oportunidad geopolítica sin precedentes para instalar un emperador pro-veneciano en el trono de su principal rival comercial y reafirmar el dominio de Venecia en el Mediterráneo oriental. Para muchos líderes cruzados, la oferta de Alejo parecía una intervención divina,
una forma de resolver todos sus problemas financieros y al mismo tiempo sanar el cisma de la Iglesia, un acto que sin duda complacería al Papa, a pesar de su prohibición inicial. La lógica de la codicia y la ambición se impuso una vez más. Aquellos que se negaron a participar, como la facción que siguió a Reinaldo de Montmirail, encontraron su propio medio de transporte y zarparon hacia Tierra Santa, fieles a su juramento original. El resto del ejército, la gran mayoría, se unió al príncipe Alejo en su controvertida misión. En la primavera de 1203, la gran flota zarpó de Zara, pero su proa ya no apuntaba hacia el sur, hacia Egipto, sino hacia el este, hacia el Bósforo, hacia la ciudad dorada de Constantino. El objetivo, en teoría, era simple: instalar a Alejo IV en el trono, cobrar la recompensa y luego continuar hacia Jerusalén con las arcas llenas y un nuevo y poderoso aliado. La realidad, como estaban a punto de descubrir, sería infinitamente más complicada y sangrienta. Venecia tenía una cuenta pendiente con la ciudad de Zara, un próspero puerto en la costa dálmata. Zara había estado bajo control veneciano, pero recientemente se había rebelado y puesto bajo la protección del rey Emerico de Hungría, un monarca católico que, para colmo de ironías, también había tomado la cruz y se consideraba parte de la cruzada. Dándolo propuso que los cruzados invirtieran su fuerza militar. Si ayudaban a Venecia a reconquistar Zara, los venecianos aplazarían el pago de la deuda y, además, se unirían ellos mismos a la cruzada. La propuesta cayó como una bomba en el campamento cruzado. Atacar una ciudad cristiana, propiedad de un rey cruzado, era una violación directa de sus votos y una afrenta a la autoridad del Papa. Muchos nobles y soldados se sintieron consternados y se negaron rotundamente. Un número significativo, liderado por figuras como Simón de Montfort, abandonó el campamento, buscando rutas alternativas o simplemente regresando a casa, asqueados por la corrupción de la misión. La noticia llegó a Roma y el Papa Inocencio III quedó horrorizado. Encontró la idea absolutamente inexcusable y una causa directa de excomunión. Envió una carta urgente a través de su legado, Pedro de Lucedio, prohibiendo bajo amenaza de anatema cualquier acto de violencia contra sus hermanos cristianos. Sin embargo, la carta fue convenientemente suprimida o ignorada por los líderes más pragmáticos, y el legado papal en el lugar, el cardenal Pedro de Capua, pareció dar su bendición tácita, argumentando que era un sacrificio necesario por el bien mayor de la cruzada. La necesidad y la presión veneciana pesaron más que la conciencia. La mayoría, desesperada por salir del Lido y continuar hacia su objetivo final, aceptó el trato del diablo. El 11 de noviembre de 1202, la imponente flota cruzado-veneciana llegó al puerto de Zara, y las cruces que adornaban sus velas proyectaron una sombra ominosa sobre la ciudad hermana en la fe. El primer gran pecado de la Cuarta Cruzada estaba a punto de cometerse. El asedio de Zara fue breve y brutal. A pesar de que los ciudadanos colgaron estandartes con cruces en sus murallas para recordar a los atacantes su fe compartida, la maquinaria de guerra veneciana y la desesperación de los cruzados fueron implacables. En menos de 2 semanas la ciudad se derrumbó. Lo que siguió fue un saqueo metódico y despiadado. Cruzados y venecianos por igual se abalanzaron sobre la riqueza de la ciudad portuaria, llevándose todo lo de valor y dividiéndose el botín. Cuando la noticia del sacrilegio llegó finalmente a Roma, la furia del Papa Inocencio III no tuvo límites.
se sintió traicionado y humillado. En un acto de justicia papal, excomulgó a todo el ejército, venecianos y cruzados por igual, declarándolos apartados de la gracia de Dios. Les ordenó, bajo la más severa de las penitencias, que no se desviaran más y continuaran de inmediato hacia Egipto. Sin embargo, incluso la amenaza del fuego eterno parecía ahora lejana e impotente, frente a las realidades terrenales que enfrentaba el ejército. La excomunión fue un golpe moral, pero no cambió la situación material. El invierno se acercaba y la expedición necesitaba un lugar donde guarecerse y fondos para continuar. El destino, en su infinita capacidad para la ironía, estaba a punto de ofrecerles una tentación aún mayor que Sara, una que desviaría la cruzada de forma definitiva y la pondría en un rumbo de colisión directa con la ciudad más grande de la cristiandad. Mientras los cruzados acampaban en la conquistada Sara, lidiando con su conciencia y la ira del Papa, llegó una embajada que cambiaría el curso de la historia. Eran mensajeros de un joven príncipe alemán, Felipe de Suabia, pero hablaban en nombre de su cuñado, un príncipe bizantino exiliado llamado Alejo IV Ángelo. La historia de Alejo era la de una tragedia dinástica. Su padre, el emperador Isaac II Ángelo, había sido depuesto, cegado y encarcelado por su propio hermano, quien ahora gobernaba en Constantinopla como Alejo III. El joven Alejo IV había logrado escapar y buscaba desesperadamente aliados para reclamar lo que consideraba su derecho de nacimiento. La oferta que presentó a los líderes cruzados, un ejército poderoso pero sin dinero y moralmente comprometido, era simplemente deslumbrante, casi demasiado buena para ser verdad. Si los cruzados desviaban su ruta y le ayudaban a tomar el trono de Constantinopla, él les pagaría la asombrosa suma de 200.000 marcos de plata, dinero más que suficiente para saldar su deuda con Venecia y financiar toda la campaña en Tierra Santa. Además, prometió proporcionar al ejército cruzado provisiones para un año entero, unir a la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla con la de Roma, sometiéndola a la autoridad papal, y unirse personalmente a la cruzada con un contingente de 10.000 soldados bizantinos una vez que fuera coronado emperador. La oferta dividió de nuevo al ejército. Para la facción más piadosa, esto era una distracción más, una aventura mundana que los alejaba de su sagrado deber en Jerusalén. Atacar Constantinopla, la legendaria reina de las ciudades, el bastión de la fe ortodoxa, era impensable. Pero para la mayoría, y especialmente para los venecianos, la propuesta era irresistible. Para el Dux Dándolo, esto no era solo una cuestión de dinero. Era una oportunidad geopolítica sin precedentes para instalar un emperador pro-veneciano en el trono de su principal rival comercial y reafirmar el dominio de Venecia en el Mediterráneo oriental. Para muchos líderes cruzados, la oferta de Alejo parecía una intervención divina, una forma de resolver todos sus problemas financieros y, al mismo tiempo, sanar el cisma de la Iglesia. Un acto que sin duda complacería al Papa, a pesar de su prohibición inicial. La lógica de la codicia y la ambición se impuso una vez más. Aquellos que se negaron a participar, como la facción que siguió a Reinaldo de Montmirail, encontraron su propio medio de transporte y zarparon hacia Tierra Santa, fieles a su juramento original. El resto del ejército, la gran mayoría, se unió al príncipe Alejo en su controvertida misión. En la primavera de 1203, la gran flota zarpó de Sara, pero su proa ya no apuntaba hacia el sur, hacia Egipto, sino hacia el este, hacia el Bósforo, hacia la ciudad dorada de Constantino. El objetivo, en teoría, era simple: instalar a Alejo IV en el trono, cobrar la recompensa, y luego continuar hacia Jerusalén con las arcas llenas y un nuevo y poderoso aliado.
La realidad, como estaban a punto de descubrir, sería infinitamente más complicada y sangrienta. La llegada de la flota cruzada a las afueras de Constantinopla en junio de 1203 fue un espectáculo que dejó sin aliento a ambos bandos. Para los guerreros occidentales, muchos de los cuales provenían de castillos de piedra y ciudades de madera, la visión de la reina de las ciudades era algo sacado de un sueño. Se extendía a lo largo de kilómetros, una metrópolis de cúpulas doradas que refulgían bajo el sol, palacios de mármol y, sobre todo, las imponentes murallas teodosianas, una triple línea de defensa que había repelido a todos los invasores durante 800 años. Para los bizantinos, la aparición de aquella armada de cientos de naves, con las cruces latinas pintadas en sus velas, fue un presagio de terror y confusión. El emperador reinante, Alejo III, era un usurpador impopular, pero la idea de que su sobrino llegara con un ejército de bárbaros latinos para reclamar el trono era una afrenta a su orgullo. El primer asalto de los cruzados fue sorprendentemente eficaz. Ante el avance imparable, el usurpador Alejo III, demostrando una cobardía notable, reunió un tesoro y huyó de la ciudad en mitad de la noche. Con el trono vacante, los oficiales imperiales, en un intento por aplacar a los cruzados y evitar un saqueo, actuaron con rapidez. Sacaron al viejo y ciego emperador Isaac II de su mazmorra y lo reinstalaron en el trono imperial. Esto creó una situación confusa para los cruzados. Habían venido a instalar a Alejo IV, no a su padre, y su recompensa dependía de su protegido. Para asegurarse de que sus esfuerzos no habían sido en vano, los líderes cruzados enviaron un ultimátum. Alejo IV debía ser coronado como coemperador junto a su padre, o tomarían la ciudad por la fuerza. Los bizantinos, sin un líder fuerte y con el ejército latino a sus puertas, no tuvieron más remedio que ceder. El 1 de agosto de 1203, el joven príncipe fue coronado como Alejo IV Ángelo en la magnífica Basílica de Santa Sofía, cumpliendo así la primera parte de su ambición. La primera fase de la misión había sido un éxito rotundo. Los cruzados acamparon fuera de las murallas, esperando su pago. Sin embargo, la realidad del poder pronto golpeó al joven emperador. Constantinopla era un nido de víboras de intrigas políticas, y Alejo IV era profundamente impopular. Su pueblo lo veía como una marioneta de los latinos, a quienes despreciaban profundamente. Peor aún, el tesoro imperial estaba prácticamente vacío. El usurpador Alejo III se lo había llevado casi todo en su huida. Para cumplir su promesa a los cruzados, Alejo IV tuvo que recurrir a medidas desesperadas. Confiscó propiedades de la iglesia, fundió iconos sagrados y reliquias de plata para convertirlos en monedas. Actos que enfurecieron tanto al clero ortodoxo como a la población. El dinero llegaba a los cruzados a cuentagotas y su paciencia se agotaba. A medida que pasaban las semanas, las tensiones entre los ciudadanos griegos y los soldados latinos acampados fuera de sus muros se dispararon. Estallaron disturbios dentro de la ciudad, a menudo instigados por cruzados borrachos o codiciosos que entraban en los barrios latinos. En uno de los incidentes más graves, un grupo de cruzados, en un acto de fanatismo, prendió fuego a una mezquita en el corazón de la ciudad. El fuego se extendió sin control, consumiendo una vasta área de Constantinopla y dejando a miles de ciudadanos sin hogar. El desastre convirtió la desconfianza en odio abierto. Los latinos se habían convertido en una fuerza de ocupación, una amenaza constante. Alejo IV, atrapado entre un pueblo que lo odiaba y un ejército de acreedores impacientes.
pidió a los cruzados que extendieran su estancia hasta la primavera siguiente, prometiendo que para entonces habría reunido todo el dinero. A regañadientes aceptaron, pero la situación era una bomba de tiempo. La inestabilidad dentro de Constantinopla crecía día a día, y un nuevo líder, un noble carismático y antilatino conocido como Alejo V Ducas, apodado Mursuflo por sus espesas cejas, comenzó a capitalizar el descontento popular. La gota que colmó el vaso estaba a punto de derramarse, y sería la sangre de los emperadores la que la llenaría. A finales de enero de 1204, la frágil paz se hizo añicos. Alejo Kamta Mursuflo, cabalgando una ola de fervor nacionalista y odio hacia los latinos, lideró un golpe de estado en el palacio. El joven y desventurado Alejo IV fue apresado, arrojado a una mazmorra y estrangulado pocos días después. Su padre, el ciego y anciano Isaac II, murió poco después, probablemente de pena o, como algunos sospechan, también asesinado. Mursuflo fue aclamado por el pueblo y el ejército y coronado como Alejo V, el nuevo emperador de los romanos. Su primera acción fue clara y desafiante. Repudió todos los acuerdos hechos por su predecesor y se negó en redondo a pagar a los cruzados un solo marco más. Para los líderes cruzados, esto fue la traición definitiva. No solo habían sido estafados, sino que su protegido, un hombre al que habían puesto en el trono, había sido asesinado. Su inversión de sangre, tiempo y reputación se había evaporado. La ira, la frustración y la codicia reprimida durante meses se fusionaron en una única y fría resolución. Si no podían obtener su pago por contrato, lo tomarían por conquista. La ciudad misma, con sus legendarias riquezas, sería su recompensa. Los preparativos para el asalto final comenzaron de inmediato. Los líderes cruzados y venecianos se reunieron y redactaron un pacto formal, el Partitio Romaniae, para repartirse el imperio bizantino una vez que fuera conquistado. Decidieron que un nuevo emperador latino sería elegido de entre sus filas para gobernar un cuarto del imperio, mientras que los 3/4 restantes se dividirían a partes iguales entre los venecianos y los demás líderes cruzados. El botín de la ciudad también se dividiría según una fórmula estricta. Ya no había ninguna pretensión de una misión sagrada. Esto era un negocio de conquista, puro y duro. En la primavera de 1204, las fuerzas de la Cuarta Cruzada se lanzaron una vez más contra la capital del imperio. El primer asalto, el 9 de abril, fue un fracaso sangriento. Las imponentes murallas y la valiente defensa de los bizantinos, liderados por el propio Alejo V, repelieron a los atacantes, causándoles grandes bajas. La moral de los cruzados se desplomó. Parecía que Dios estaba castigándolos por su arrogancia. Fue entonces cuando el clero latino que acompañaba al ejército desempeñó un papel crucial y siniestro. Para levantar la moral, los obispos y sacerdotes comenzaron a predicar que la guerra contra los bizantinos era justa y santa. Argumentaron que los griegos eran traidores, asesinos y cismáticos que se habían rebelado contra la autoridad de Roma. Declararon que atacar Constantinopla no era un pecado, sino un acto de justicia divina, y que cualquier cruzado que muriera en el asalto recibiría la absolución de sus pecados. Esta propaganda transformó una campaña de conquista en una guerra santa, absolviendo las conciencias de los soldados y llenándolos de un nuevo fervor. El 12 de abril lanzaron un segundo asalto.
Esta vez, ayudados por un viento favorable que empujó sus naves de asedio contra las murallas marítimas, lograron hacerse con una sección de las defensas. 2 naves venecianas, la Pelegrina y la Paraíso, amarradas juntas, lograron establecer una cabeza de puente en lo alto de una torre. Desde allí los cruzados irrumpieron en la ciudad. El pánico se apoderó de los defensores. Alejo V intentó organizar una contraofensiva, pero sus tropas, desmoralizadas, se desbandaron. El emperador huyó de la ciudad esa misma noche, y la resistencia bizantina se derrumbó por completo. Constantinopla, la reina de las ciudades, la guardiana de la cristiandad oriental, había caído. Lo que siguió durante los 3 días siguientes no fue una ocupación militar, sino una orgía de destrucción que conmocionó al mundo y dejó una cicatriz imborrable en la memoria de la cristiandad. Los cruzados, enfurecidos por las largas esperas, las traiciones y la sangrienta resistencia, y ahora liberados de toda restricción moral por la prédica de su clero, se desataron sobre la ciudad más rica del mundo con una furia salvaje. Nada ni nadie estuvo a salvo. Entraron a sangre y fuego en casas y palacios, saqueando propiedades, asesinando a civiles inocentes sin distinción de edad o sexo. Los testimonios de la época hablan de ríos de sangre corriendo por las calles empedradas. Pero lo más terrible, lo que definió la infamia de este saqueo, fue la profanación sistemática de las iglesias. Los soldados de la cruz irrumpieron en los lugares más sagrados de sus supuestos hermanos de fe. En la majestuosa Basílica de Santa Sofía, el corazón espiritual del Imperio Bizantino, derribaron el gran iconostasio de plata, rompieron el altar mayor, hecho de metales preciosos, y se repartieron los fragmentos. Pusieron a una prostituta en el trono del patriarca, quien cantó canciones obscenas mientras los soldados bebían vino de los cálices sagrados. Destruyeron iconos invaluables, quemaron manuscritos antiguos que contenían siglos de conocimiento y teología, y robaron incontables reliquias sagradas, desde fragmentos de la Vera Cruz hasta los huesos de los apóstoles, que serían luego esparcidas por las catedrales de Europa Occidental. Durante 3 días, la ciudad fue sometida a un pillaje sistemático y brutal, un acto de barbarie que contradecía todo lo que la cruz en sus escudos representaba. Cuando las noticias de la caída y el posterior saqueo de Constantinopla llegaron finalmente a Roma, la reacción del Papa Inocencio III fue de una incredulidad inicial seguida de una furia que trascendió todo lo imaginable. Durante meses, había vivido en un estado de ansiedad y frustración, viendo cómo su gran proyecto para la gloria de Dios se desviaba cada vez más de su rumbo. Había condenado el ataque a Zara, había excomulgado al ejército, y había rogado, ordenado y amenazado para que volvieran al camino correcto. Y ahora esto. El informe que leía detallaba actos de una barbarie tan extrema, perpetrados por hombres que llevaban el símbolo de Cristo, que al principio se negó a creerlo. Pero a medida que llegaban más confirmaciones, su horror se convirtió en una ira justa y amarga. Estos hombres, a quienes había llamado héroes cristianos, lo habían decepcionado y desafiado en cada paso del camino, actuando por su propia cuenta, guiados no por la fe, sino por la más baja de las pasiones humanas, la codicia. En una carta dirigida a su legado, el Papa no se contuvo, describiendo cómo los cruzados, que solo debían usar sus espadas contra los infieles, habían bañado esas mismas espadas en la sangre de los cristianos. Condenó el saqueo de las iglesias, el robo de altares, la violación de mujeres y monjas, y declaró que los griegos, tras sufrir tal atrocidad a manos de los latinos, no podrían más que odiarlos como a perros.
La paradoja final de la Cuarta Cruzada fue tan brutal como irónica. La expedición que había sido concebida para unir a la cristiandad contra el Islam terminó infligiendo una herida mortal a la propia cristiandad. El saqueo de Constantinopla en 1204 fue un cataclismo del que el Imperio bizantino nunca se recuperaría por completo. Aunque los bizantinos lograron recuperar su capital unas décadas más tarde, el imperio restaurado fue una sombra de lo que fue, debilitado, empobrecido y fragmentado. El saqueo destruyó su cohesión, agotó sus recursos y rompió su espíritu. Al debilitar fatalmente al gran bastión cristiano de Oriente, la Cuarta Cruzada, paradójicamente, allanó el camino para la futura expansión del poder musulmán en los Balcanes y Anatolia, logrando exactamente lo contrario de su intención original. Cualquier progreso que se hubiera hecho a lo largo de los siglos para intentar sanar las heridas del gran cisma de 1054 fue aniquilado en 3 días de terror. La desconfianza mutua se convirtió en un odio profundo e imborrable. A partir de ese momento, el cisma entre católicos y ortodoxos nunca había sido más claro, más profundo, ni más justificado desde la perspectiva oriental. La explicación de este impactante y horrible saqueo, por tanto, no es simple, sino una confluencia de múltiples factores que se alimentaron mutuamente. Por un lado, el ejército cruzado había demostrado en Zara que ya no tenía reparos morales en atacar a quienes compartían su fe cuando la necesidad económica lo exigía. La disciplina se había roto y el precedente estaba sentado. Por otro lado, la oferta hecha por el príncipe Alejo IV fue una tentación dorada, una promesa de riquezas inimaginables que fue simplemente demasiado buena para rechazarla, desviando su brújula moral con el brillo del oro bizantino. Y finalmente, la caótica secuencia de eventos que siguieron al ascenso y caída de Alejo IV, incluyendo su asesinato y la negativa de su sucesor a pagar, fue la chispa que encendió el polvorín. Empujó a un ejército ya frustrado, codicioso y moralmente comprometido a desatar su furia sobre la ciudad que les había prometido todo y, a sus ojos, les había dado nada más que traición. La caída de Constantinopla en 1204 no fue obra de un solo villano, sino la culminación trágica de 1 millar de pequeñas traiciones a un ideal. Una lección sombría sobre la fragilidad de la fe cuando se enfrenta al poder del oro y la espada. La ciudad de Constantino, el faro de Oriente, no cayó por la fuerza de un enemigo externo, sino que fue ahogada desde dentro por la sangre de sus hermanos.